Noticias de Hoy Colombia /vertical Carrasquilla buscaría opciones para evitar IVA a la canasta familiar, ¿dará su brazo a torcer? Así lo anunció el senador Álvaro Uribe tras la reunión que tuvo el ministro de Hacienda con la bancada del Centro Democrático. Este martes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, inició la ronda de reuniones con las fuerzas políticas sobre la ley de financiamiento. El primero fue el Centro Democrático, el partido del gobierno que se unió a última hora a quienes se oponen a que la canasta familiar sea gravada con IVA. A juzgar por las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe hubo humo blanco, tal como se lo pidió el Centro Democrático, cuando anunció su oposición a este punto. Carrasquilla va a buscar opciones para que la canasta familiar se salve del IVA, para evitar afectar a la clase media. Le hemos pedido al presidente Duque, a su equipo de gobierno, al ministro Alberto Carrasquilla buscar opciones que eviten el IVA a los bienes básicos de la canasta. El ministro Carrasquilla va a buscar unas opciones con los ponentes de los diferentes partidos políticos, porque el país necesita corregir esta reforma, pero sacarla adelante, dijo Uribe al salir de la reunión con quien fue su ministro de Hacienda, 2003 y 2007. Uribe también aprovechó para intentar expiar de culpas al gobierno de Iván Duque, asegurando que recibió un presupuesto desfinanciado en 26 billones, necesita 14 billones para poder cumplirle, con 4 billones adicionales a la educación, con 500. 0,000 raciones adicionales a la alimentación escolar. También resaltó que a su juicio el tema más importante de la reforma es el tratamiento a la pequeña empresa, porque con la ley de financiamiento se pretende bajarles los impuestos. Sube la carga tributaria para las personas naturales y baja para las empresas. Esta reforma propone que las pequeñas empresas, una tienda, una pequeña fábrica, un emprendimiento que facturen hasta 2.600 millones de pesos al año pagarán un impuesto solamente entre el 2 y el 13%, y que esa tarifa incluirá el IVA y el ICA, explicó. Buscar otras opciones para no gravar la canasta familiar casi en su totalidad va a ser toda una hazaña, porque la ley de financiamiento plantea el mayor recaudo del IVA, casi el 80%, es decir 11 billones de los 14 que necesitan para financiar el presupuesto del 2019. Pero, si la reforma no tiene ni siquiera el respaldo del partido de gobierno a uno de los temas medulares, arranca con el pie izquierdo y corre el riesgo de fracasar en el Capitolio. Uribismo propone excluir de pago de IVA 23 alimentos básicos de la canasta familiar y útiles escolares. El representante Oscar Darío Pérez, uno de los asesores económicos del Centro Democrático, dijo en entrevista con Mañanas Blue que la bancada analizará qué productos y servicios son los que más afectan a los colombianos para proponer excluirlos de IVA en la ley de financiamiento. Lo que no apoyamos es el IVA extendido en la canasta familiar, sobre todo, lo que corresponde a los alimentos básicos. Nuestra propuesta es que hay que revisar muy bien ese aumento que pretende llegar del 53 al 80%. Nosotros estamos estudiando ítem por ítem para sacar los productos que lesionan a los menos favorecidos y a la clase media, aseguró.
Pérez aclaró que se trata de estudios preliminares, pero que lo primero que se excluiría serían productos como huevos, lácteos, arroz, papa, carnes. Este lunes, el también senador Álvaro Uribe, le dijo a Blue Radio que, tras no apoyar el IVA a toda la canasta familiar, la bancada buscaría la manera para que el gobierno nacional obtenga los recursos con la ley de financiamiento. Además de los argumentos que ha expresado en cuanto al golpe que esta medida significaría para los hogares de clase media, esta vez, a través de redes sociales, el congresista alertó que podría ser inconstitucional, al afectar productos básicos. Uribe hizo referencia a una decisión de la Corte Constitucional del año 2003, en su primer gobierno, que tumbó el cobro de IVA del 2%, la canasta familiar, alertando que la carga tributaria adicional que recaería sobre las personas de bajos ingresos agravaría su precaria situación o les hará más difícil superarla. ¿Se devolverá el IVA a los pobres? El impacto que puede tener la ley de financiamiento que acaba de presentar el gobierno Duque al Congreso de la República amerita un análisis objetivo y cifras claras. Más aún cuando sus resultados afectarán los ingresos de los colombianos. Sin ese análisis y sin medir los efectos sobre la población, los congresistas se verán a gatas en la discusión que se avecina. Por esta razón, en el fondo, lo que se plantea es la complejidad de un debate, que además, para desgracia de todos, va a ser más político, en el mal sentido de la palabra, que técnico, sin mencionar su poco carácter social. Lo más importante aquí no es solamente la situación de las finanzas del Estado, sino qué le pasará a la gente, a esos sectores sin voz que van a recibir un fuerte impacto en sus ingresos. Para que cualquier análisis sobre el tema no suene demagógico y se descalifique por populista, lo primero que se debe reconocer es que el Estado colombiano se financia mayoritariamente con los impuestos que pagan los ciudadanos. Los ingresos por la actividad de las empresas estatales están limitados significativamente por el proceso de privatización que este país ha vivido durante las últimas décadas. De hecho, los impuestos en Colombia no ayudan para nada a disminuir la penosa distribución de ingresos, algo que sucede en los países que forman parte del club de ricos al cual pertenecemos ahora. Colombia tiene uno de los pesos de impuestos sobre PIB más bajos de la región, muy lejano del de la OCDE, nuestro punto de referencia. Es decir, los impuestos tienen que aumentar significativamente. El tema es quién los paga. En otras palabras, en nuestra Colombia, los individuos ricos pagan poco, y los pobres y clases medias pagan mucho. En una sociedad con índices tan altos de desigualdad como la colombiana, los impuestos indirectos como el IVA son regresivos. Los impuestos directos como el de renta son progresivos. Sin embargo, los primeros son de fácil recaudo, mientras que los últimos son más problemáticos. Hechas estas primeras aclaraciones, sin duda muy simplistas, ahora que Colombia requiere aumentar significativamente el recaudo, y necesita hacerlo rápidamente, el IVA se va a convertir en la fuente más expedita para resolver el déficit del Estado. Horror.
porque este peso va a recaer fuertemente sobre los sectores pobres 28%, vulnerables 40% y la clase media 30%. A diferencia de los ricos, el 50% de la población, un grupo que incluye a indigentes, pobres, y parte de los vulnerables, que obtiene ingresos de su trabajo, gana menos de un salario mínimo mensual, y sus mayores gastos son en productos de la canasta familiar. Cualquier reducción del dinero disponible para sus gastos, así sea por unas pocas horas o días, los somete a una situación crítica, como no tener con qué comer. Ahora bien, ¿qué tan viable es que ese IVA se devuelva a los pobres, a aquellos en la base de la pirámide de ingresos? Esta es una sociedad de pocas entradas como lo demuestra la última encuesta de ingresos y gastos 2015-2016 del DANE. Por ello es difícil entender cómo y con qué criterios el gobierno le adelantaría 50.000 pesos a este sector para compensar el nuevo cargo del IVA. Le tocaría comenzar por bancarizarlos a todos, que son fácilmente el 28% de la población, y obviamente, los banqueros dicen que esa es la parte más fácil de esta estrategia. Sin embargo, desconocer el nivel de informalidad en que se mueve esta población siembra un gran manto de duda sobre la posibilidad de lograr dicha bancarización. Ello, sin mencionar múltiples factores que parecen no ser tenidos en cuenta en la estrategia. ¿Cómo se calcula la retribución? ¿Cómo se localizan los beneficiarios para que no haya colados? ¿Cómo se formalizan los mercados informales? Temas integrales de la solución propuesta que aún no tienen respuesta. Lo que sí es no solo evidente, sino indiscutible, es que parte de los vulnerables pueden volver a ser pobres fácilmente, y que ellos y toda la clase media van a ver seriamente afectada su calidad de vida, porque a estos nadie les va a devolver nada. ¿Cómo abordará el Estado este pequeño problema que puede traducirse en una reducción de la demanda interna? Tampoco se explica en la ley. Solo algunas preguntas en un debate que apenas se inicia, pero el gobierno no parece consciente de las implicaciones de esta reforma en términos de equidad. Si Colombia tuviera parlamentarios con objetividad, conciencia social y gran conocimiento sobre el tema, los pobres podrían soñar con la devolución de su IVA,